Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. Sí, bienvenido también. Yo soy Morena. Yo soy Javi. Y bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos en... Que vamos haciendo este proyecto de ciencia ciudadana. Exacto, estamos haciendo el tercer laboratorio online Sí, y vamos a hablar de ciencia ciudadana. eso Este es. mundo muy, muy grande, ¿no? A ver, hay otra persona. Perdonadme. Ok. Perdonen, es que no veo si ha entrado gente. Creo que sí entra alguien, ¿no? Me parece que están todos, sí. Ah, Vale, pues está. perfecto. Pues nada, hoy vamos justamente a hablar de ciencia ciudadana y podéis, como siempre, utilizar el chat para hacer preguntas. Vamos a explicaros un poco de Sí, qué sí. va y luego tenemos una parte donde nos vamos a ocupar de nuestro formulario de ciencia ciudadana dentro del proyecto del Inclusive y si tenéis dudas, etcétera, vamos a dejar los últimos 15 minutos justamente para contestar a estas dudas. Así que podéis tenerla en el chat o pedir palabra y vamos a dar paso a las preguntas. Así que nada, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación sobre el tema de hoy y vamos a empezar. Vale, muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, bueno, como os decía, ciencia ciudadana es lo que vamos a hablar hoy, pero antes que nada, vamos a hablar de ciencia. Un momento que va a estar entrando otra persona, un segundo. ¿Por qué no me deja ver? Si quieres, voy admitiendo a las personas, Morena, y así podéis seguir. Gracias, muy Vale. bien. Venga, entonces, bueno, antes que de hablar de ciencia ciudadana, vamos a Sí. decir un poco qué es la ciencia, ¿no? Sí. Empezamos por ahí. ¿Lo digo yo? ¿Sí? Ciencia, lo que pone aquí, se encarga de estudiar la investigación con riesgo de los fenómenos sociales y naturales artificiales a través de observaciones. Exacto. Experimentamos mediciones para dar respuesta A lo desconocido. Exacto. O sea, que dicho de otra manera, ¿no? Vamos a ver algo que nos llama la atención. Sí, que vamos a investigar de algo, por ejemplo, a lo mejor sería del compost. Estamos explicando un poco de eso. Exacto. Hay un problema o algo que nos llama la Sí, atención, eso es. como puede ser el problema de los residuos orgánicos, Sí. ¿no? De la comida. Y vamos a observar cómo funciona para ver cómo podemos resolucionar un problema o saber entender cómo funciona Claro. este fenómeno, ¿verdad? Entonces hay unos pasos que hay que hacer. El primero que todo hemos dicho que es observar, Observar, sí. ¿verdad? O sea, si voy observando algo Sí, y a me ver. llama la atención, A ver cómo está, o investigamos cómo se hace, o otra cosa buena más. exacto. Y luego, bueno, de ahí vamos a sacar de la observación, vamos a sacar una hipótesis, experimentar recogiendo datos, como dice aquí, la medición de datos es muy importante en la ciencia. Que medir también el peso, el pH, por lo que hacemos nosotros más o menos. Exactamente. Y de ahí analizar esos datos. ¿Qué hacemos con todos esos datos? Lo tenemos que analizar para saber cuáles son las conclusiones de este fenómeno que hemos observado, ¿vale? Entonces, esos son los pasos un poco de la ciencia. Sí, la ciencia, eso. Un científico que quiera seguir el método bien tiene que hacer esos pasos. Entonces, de ahí vamos un poco a ver cómo la ciencia se puede acercar a la ciudadanía, porque siempre la ciencia ha sido un poco a veces alejada, ¿no? De las personas que de pronto no saben tanto de ciencia o no conocen, se pueden interesar menos, pero la idea cuál es que la ciencia y las personas y la ciudadanía puedan colaborar. Sí, eso es. Entonces, de esto justamente va... La ciencia ciudadana también. Exactamente, o sea, que todo el mundo puede ser científico y ayudar a la ciencia a investigar, a recoger datos y también a conocer más y generar así nuevo conocimiento. Entonces, la ciencia ciudadana no ha empezado hoy. Claro, no. Hace ya mucho tiempo que ya desde 1800 hay los primeros ejemplos, pero incluso antes, de personas que iban a la playa y veían cómo subía la marea y ayudaban a recoger datos que de pronto la ciencia no lograba tener, porque no logra tener tantos datos como puede ser la gente que va a la playa,
va a recoger mucho más datos que un científico, Claro. ¿no? Que es solo uno. Entonces, por un lado, hay mucho más datos. Por otro lado, claramente son datos que pueden ser menos rigurosos porque no son, como decir, hechos por un científico, por una persona que ha estudiado ciencias y ese tema en especial, pero es verdad que la cantidad de datos ayuda el hecho que no sean tan rigurosos. Entonces, entre los dos se colabora y aumenta mucho esta colaboración entre ciencia y ciudadanía. Sí, eso es. Entonces, hay varios tipos de proyectos de ciencia ciudadana. Si quieres, Javi, cuéntanos un poco aquí. Pues aquí tenemos varios proyectos. El primero es proyecto de acción, que bueno, lo voy leyendo, sí. Sí. Sí, el objetivo principal no es la investigación científica, no, Sino dar conciencia. conciencia. Y resolver problemas específicos y motivar a la ciudadana, a la ciudadana a actuar y buscar soluciones. Exacto, o sea que el proyectos de acción son proyectos que observan un problema y dicen, bueno, vamos a Sí. motivar a las personas para que nos ayuden a recoger datos para que también puedan hacer algo para cambiar ese tipo de problema. Luego tenemos los proyectos de conservación que se ocupan sobre todo de plantas y animales, entonces se recogen datos para ver si, por ejemplo, aumentan o disminuyen los gorriones o si hay muchos mosquitos. Luego os vamos a dar un poco de ejemplo de Sí, para que tengan ahí, proyectos. si hay más o hay menos, tengan ahí datos para luego verlos a lo mejor dentro de un año o para que sabéis lo que hay. Exacto, para ver, por ejemplo, si otra posibilidad es decir, no llegan las golondrinas o las golondrinas este año han llegado más tarde. Sí. Pues de ahí se va a mirar por qué y actuar para que se resuelva si hay un problema. Luego hay los proyectos de investigación, estos sí son investigación científica. Son los científicos. Más bien esto ya se dedica más a los científicos que se dedican más a estudiar el tema que estén estudiando. Exacto, entonces sí que los datos que hay aquí, que se recogen aquí, son de un nivel mucho más alto, de una dificultad, de pronto se tiene que tener una preparación más alta porque va a terminar en una investigación. Luego tenemos los proyectos virtuales, que son parecidos a los otros, pero se hacen más a través de ordenadores. Aquí tenéis uno que se llama Galaxy Zoo, que son la observación de galaxias. Entonces, gente que está informada sobre el tema, pero de pronto no trabaja en ello, va catalogando imágenes de satélites, de galaxias, para ver cómo evoluciona. Y luego están los proyectos educativos, que aquí... Aquí es lo que hacemos nosotros, que es lo de los colegios también con los niños y lo de la compostera, que a mí se indicaría esta parte. Exacto, digamos que nuestro Inclusive Circular Lab entra dentro de un proyecto de ciencia ciudadana, pero educativo. O sea que los objetivos, sí es verdad que hay objetivos científicos, porque los datos que recogemos son importantes y nos ayudan en muchos aspectos, pero es verdad que también hay un objetivo educativo que digamos que van casi a la par, ¿vale? Entonces también los instrumentos que usamos son un instrumento muy sencillo, ¿no? Sí. ¿Verdad que no tenemos que tener algo súper complicado? Es muy sencillo lo que usamos. Exacto, son poca herramienta que todo el mundo puede utilizar. Entonces, aquí tenéis unas páginas web, ¿vale? Si queréis tomar más información, igual como esto se va a grabar y lo vais a recibir, os lo puedo enviar también. El Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, que recoge un poco toda la información. Ibercivis, que es una fundación que se ocupa de este tipo de proyectos. El FECIT, que es una red donde se recogen todos los proyectos de ciencia ciudadana. Nosotros estamos en esta plataforma. Y aquí unos par de ejemplos, como os decía, Mosquito Alert, que estudia los mosquitos, ¿no? Los mosquitos tigres. Y eBird, que se ocupa de pájaros. Sí, de los pájaros, cuando hay muchos, hay menos, eso es lo que es. Exactamente. Entonces aquí podéis tener un poco más información para profundizar más sobre el tema. Ahora, vamos a centrarnos en lo que sirve y para qué sirve la ciencia ciudadana en los centros educativos, o sea, en los colegios, porque es lo que más nos interesa. Entonces, es muy, muy buena la ciencia ciudadana en los centros educativos porque nos da la oportunidad de unir la educación científica con la observación directa, ¿no? Claro. Los alumnos van y tocan, huelen, ¿qué más hacen? Sí, van aprendiendo también a hacer como compostaje, aprenden nuevas cosas también, cómo se hace, qué están haciendo. Y lo hacen directamente, Claro, ¿no? y lo hacen ellos.
con las herramientas, los convenientes, esas cosas. Exactamente. Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta la capacidad de aprendizaje porque cuando tú haces una cosa te la aprendes más y la sientes más y te involucra más. Y además eso permite que luego el alumnado se haga más consciente, por ejemplo, en este caso, del problema de los residuos, ¿no? Sí. Entonces llegan a casa y que dicen, mamá, mira, no he hecho esto a la... Claro, no he hecho esto, que esto no va esto va al amarillo, que esto va al marrón. Entonces se hacen como más, como fomentan un poco la mejora de la gestión de los residuos en este caso. Y esto hace que contribuyan a la transformación de la sociedad. Entonces, la ciencia ciudadana es una herramienta, puede ayudar a tocar temas del currículo escolar de una manera diferente, innovativa, y además podemos lograr alcanzar los objetivos de un modo mucho más significativo, porque los niños lo hacen, lo aprenden y lo hacen propio, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las ventajas. Aquí he puesto algunas que ya hemos un poco visto. Entonces, crea motivación en materias científicas, porque a veces cuando te explican el pH puede ser aburrido, ¿no? Sí, pero a lo mejor ya cuando lo pones a prueba dices, bueno, pues ya lo entiendo mejor. Exactamente. Y además desarrollan todas las habilidades que hemos visto antes, observar, oler. La primera cosa cuando se abre la compostera es claro, también... si huele, si está podrido o huele a tierra, a ver cómo está. Exacto. Eso es. Entonces, toda esa posibilidad también de analizar los datos son todas habilidades que nos sirven, no solo en la ciencia, pero en general nos ayudan a realizar mejor nuestra tarea. Aumentan la confianza porque dicen, hombre, yo que de pronto me han preguntado qué es el pH, no se lo he sabido explicar y ahora sí que lo he entendido. Sí, ya lo sabe y ya lo puedo explicar bien. Entonces aumenta ese conocimiento y esa capacidad. Y toda la información que tienen la tienen de primera mano, incluso en algunos casos pueden construirse herramientas para medir dentro de un proyecto de ciencia ciudadana construido por ellos mismos, o sea que todo se hace mucho más directo. Se hacen preguntas, colaboran entre ellos, son más responsables, mejoramos el entorno como hemos visto antes, se trabajan esas áreas TEAM, que son las nuevas áreas que se van desarrollando como habilidades dentro de los centros educativos y además se aprenden oficios, ¿no? Sí. O sea, es un oficio lo del compostador. Sí, porque, por ejemplo, en estos vertederos hay alguien que está haciendo el compostaje ahí de la grande, por ejemplo. Exacto. Entonces aprenden a manejar una compostera, empiezan por algo pequeño, claramente, pero luego empiezan se pueden incluso interesar más y llegar a ser un oficio, algo que ha empezado con un proyecto de ciencia ciudadana. Y además se aumenta la colaboración con el territorio, ¿no? Porque muchas veces, como hemos escuchado en los congresos, no tienen bastante materia orgánica, entonces se van a la frutería del barrio a pedir si le pueden ayudar, se involucra el huerto de al lado, entonces se va haciendo una colaboración, ¿no? O por ejemplo, si están picando lo de jardín, están picando madera, como tienen la picadora esa grande, también le puede pedir a ellos un poco de lo que es lo que están picando para la búsqueda, vamos, para echarlo. Exacto, y seguramente que los jardineros se van a interesar, van a ver unos alumnos, unos niños que le preguntan y se va multiplicando, ¿no? Esa colaboración con el territorio. Entonces, en el caso del Inclusive Circular Lab, ¿por qué tomamos entonces los datos de nuestra compostera? Porque como recordamos que el Inclusive Circular Lab tiene esa parte de ciencia ciudadana muy, muy importante, que es uno de los 3 ejes del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué cogemos los datos de la compostera, Javi? Cogemos los datos para que vaya a un sitio y se guarde ahí para los científicos para que el día de mañana pues lo busquen. A lo mejor en verano ha tenido menos material verde o en invierno está muy húmeda. Pues eso lo van mirando, a lo mejor por año o por meses, si ha hecho mucho material, ha hecho poco. Entonces se van haciendo una idea de cuáles pueden ser los problemas de la compostera comunitaria, en este caso escolar, también, ¿vale? Entonces te van a dar cuenta que, por ejemplo, puede ser un problema porque el nivel de humedad es muy alto. ¿Por qué tiene más material? Puede estar humedad muy alto o el pH. Pues con esos datos lo van mirando y pueden meter soluciones para ver qué ha pasado. A lo mejor en estado más seco o menos seco, o el pH o la humedad. Y lo van mirando. Entonces, esto, por un lado, lo pueden mirar los científicos, analizarlo de una manera más amplia, pero los mismos profesores, ¿no? ¿Verdad? Sí, y los alumnos pueden analizar los datos. ¿Y de qué les sirve saber, por ejemplo, que la humedad está muy alta? Pues, por ejemplo, para el año que viene, por ejemplo, si hay mucha lluvia, pues ya se preparan para coger más hojas
y echar menos verde, y a lo mejor más seco. O ir almacenando, por Voy ejemplo. almacenando más hojas en verano para que luego cuando venga el invierno, como hay pocas, pues también se puede ya echando, pues si tiene mucha humedad, pues van echando. Perfecto, o sea que los podemos programar no solo las cantidades de materiales, de materia verde que necesitamos, Sí, por ejemplo, nos damos cuenta que de repente la peladura de patatas que nos llegan de la cafetería son muy pocas o nos dan un aporte que no es suficiente, necesitamos algo más. Entonces me puedo programar para el año que viene. O como dices tú, puedo ver que me ha faltado materia seca y eso me ha conllevado un problema. O en el momento incluso puedo ver que se está aumentando mucho la humedad y solucionarlo en una semana o dos, ya puedo intervenir porque ya estoy viendo que hay un problema específico con ese... Que eso puede pasar que, por ejemplo, si lleva 2 semanas que hay mucha humedad, pues mejor no echarle húmedo y echar seco para que se vaya eliminando un poco la humedad. Exacto, entonces todos los datos que nosotros recogemos y medirlos de manera sistemática cada semana nos ayuda a intervenir rápidamente y así evitamos problemas más grandes. Y por último, y no menos importante también, al final no solo vamos a pesar los kilos de materia verde que hemos echado, sino también cuántos kilos de compost hemos hecho, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a saber, por ejemplo, cuántos kilos necesitamos de comida de materia verde y seca para hacer... Sí, cuántos kilos necesitamos para hacer compost, por ejemplo. Exacto, entonces sabemos ya que con el compost de nuestra compostera vamos a poder compostar, echar abono a tantos bancales. A lo mejor te llega para una maceta, a lo mejor te llega para un poco un terreno. Exactamente. Ahí mirando. Exacto. Lo que saquéis del compost, también eso es. E incluso puedo saber cuánto he ahorrado, porque sé que, por ejemplo, he podido evitar de comprar todo saco de abono. En vez de comprar un saco de abono, ya lo tengo ya hecho y lo voy guardando y no tengo que estar comprando. Exactamente. Entonces, todos esos datos nos sirven a nosotros en el momento, a nosotros para programar, para saber cuánto hemos reciclado, que también tenemos que recordar que el objetivo es mejorar la gestión de los residuos dentro del concepto de economía circular. Entonces, saber que nuestro colegio ha contribuido a reciclar tantos residuos y eso es también una motivación para los alumnos y para todo el colegio. Entonces, vamos ahora, una vez que hemos visto los objetivos que son y qué es la ciencia ciudadana, vamos a centrarnos dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, antes que nada, vamos un poco a repasar los materiales, aunque ya lo conocéis. Entonces, bueno, dinos un poco, Javi. El primero sería el medidor de temperatura, que eso es para medir la temperatura, pues si tiene mucha temperatura o tiene poca. Por ejemplo, si no sube la temperatura, es que a lo mejor está en parada, a lo mejor que tiene mucha humedad o a lo mejor no tiene demasiado seco o demasiado húmedo. Exacto, entonces con la temperatura vamos viendo si las fases del proceso se están haciendo de manera correcta. Aquí, bueno, os comenta que ya creo que lo habéis visto, tiene una protección de goma roja en la punta, claramente hay que retirarla, medir y luego vamos a ver cómo medirlo y volver a poner todo, una vez limpiado el termómetro, vamos a volver a poner la gomita, ¿no? Y sobre todo clavarlo bien para que mida bien la temperatura, porque si lo claváis muy poco, a lo mejor pues no va a medir muy bien. Exactamente, entonces bien para que llegue también al centro del montón y nos ayude a saber bien la temperatura de la parte donde más están trabajando las bacterias. Luego, ¿qué tenemos aquí? Pues ahí tenemos la pesa para pesar los kilos verdes y los kilos secos, lo que echamos. Exacto. Luego os explicamos bien cómo hacer bien la medida y aquí tenemos el último instrumento de medición. El medidor de pH y de humedad. Paula, sería el pH, que sería de sal 4 y luego la humedad serían las letras. Exacto. Entonces, el modelo que tenéis vosotros es como este. Entonces, por un lado tenéis la humedad y por el otro el pH y aquí la parte de abajo, esos numeritos son el pH, ¿vale? Eso es. Y esto de arriba es la humedad, ¿vale? Para que tengáis un poco una idea, aunque creo que ya lo tenéis claro, pero mejor repetir y así lo vamos haciendo más fácil. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Cuando nosotros nos acercamos a hacer las mediciones, como todo proceso científico, necesita de un procedimiento, ¿no? Sí, lo primero que miraremos... Chicos, una pregunta. Es que
Para calibrar el aparato, esa esponjita que decís, yo nunca la he tenido aquí. ¿Qué es eso? Porque no lo hago eso. Entonces habrá perdido. Es como una esponjita de feltro, ¿vale? Que te quita la electricidad estática, entonces... Vale, o sea, me sirve cualquier otro material parecido. Vale. Es que eso no lo estaba haciendo porque lo limpiaba con una bayeta. Sí, una bayeta vale. Vale, ¿no? También, vale. Y es para quitar la electrostaticidad porque eso te cambia el pH, o sea, te cambia la medición, te puede influir en la medición, entonces te quita toda la electrostaticidad. Venga, gracias. Nada. Vale. Entonces, nuestro procedimiento es lo primero que hago. Pues lo primero que hacemos es a ver si huele mal o si huele bien. Y luego también mirarlo a ver cómo está el compost también. También, por ejemplo, si hay muchas moscas o hay pocas moscas, también eso lo miramos. O sea que lo primero es tener una experiencia sensorial. No vamos a utilizar los datos, o sea, los medidores. Estos también nos ayudan un poco a hacernos el ojo, porque Javi abre la compostera y ya se sabe más o menos qué esperarse, ¿no? Entonces, se observa, se huele, incluso se puede tocar, por ejemplo, en el caso del compost casi maduro, se ve que mientras que va haciéndose se pone más oscuro. Sí, por ejemplo, si está pudriendo, pues se ve que está blanco y huele mal también. Porque yo muchas veces lo que hago, aparte de mirar con la mano así, a ver si cómo está le echo un poco la hoja para un lado, a ver cómo está por debajo. Exacto, no nos quedamos en el primer impacto, ¿no? Movemos un poco. Sí, a ver cómo va. Pero vamos, ya si huele, ya sabéis que si huele mal es que algo está mal, o le falta o le falta algo. Exacto, entonces luego los datos nos ayudan a tener algo más concreto sobre el cual trabajar, pero la observación, acostumbrar a los niños a mirar, tocar, observar, ayuda a hacerse más conscientes de cómo van las cosas, ¿no? De dar un valor directo y sensorial a los números que luego vamos a medir. O, por ejemplo, el otro día nuestra compostera estaba empezando a echar humo y eso es muy bueno. Entonces, también saber que si echa humo, nos esperamos que la temperatura estará subiendo. Estará subiendo, exactamente. Y luego, bueno, en el formulario o donde estáis tomando la medición es muy importante apuntar fecha para ver cómo va el proceso y el nombre de quien lo ha apuntado para si hay alguna duda sobre las medidas. Luego, segundo proceso, antes de añadir materia orgánica, vamos... Pues, vamos a medir la temperatura. A ver si está subiendo o está bajando. Exacto. A ver, el consejo es, como decía bien Javi antes, poner el termómetro bien... Sí, bien abajo para que mida bien abajo, porque si lo ponéis en superficial, pues no va a medir bien. Es mejor clavarlo hasta abajo, hasta lo que podáis. No en la tierra, pero vamos, hasta abajo del todo, más o menos. Hasta donde llegue hasta donde llegue la varita. Y bueno, si es mejor medirlo en el centro, estamos más tomando la temperatura más alta posible y repetir siempre más o menos en el mismo punto, porque si un día tomo la temperatura en un lado de la compostera, el otro día en el centro, también eso puede influir. Entonces es muy importante que sea metódico, ¿no? Sí, más o menos. No, si digo lo claváis, porque si lo claváis en otro lado, pues a lo mejor ahí cambia la temperatura. Entonces, para que se puedan comparar los datos de una semana con otra, es bien, claro, no tiene que ser exacto, pero más o menos en el centro de la compostera y bien hasta que entre toda la varita para poderlo no me sale la palabra. Bueno, para comparar los datos, eso. Luego, es bueno dejar el termómetro unos segundos porque vais a ver que la lanceta empieza a ser como así y hasta que pare y ahí es así la temperatura final, ¿no? Sí, eso es. Exacto. Luego vamos a tomar la humedad. Sí, la humedad, que para la humedad es ponéis el botón en el medio y luego le dais a humedad para que mida. Exacto, lo mismo. También la humedad no debe ser bastante uniforme en todos los puntos. Si no lo es bueno entre el aireador y un poco también con las manos tratar de mezclarlo un poco para que no haya puntos muy secos y otro mucho más húmedo. Y lo anotamos y luego el pH, el último. Exacto. Que le damos con el trapo para que dé la estática y ya lo clavamos otra vez. Exacto, entonces con la varita lo vamos limpiando y luego otra vez vamos a medir los datos, ¿vale? Los dejamos unos segundos y ahí anotamos los datos. Luego,
llegamos a los kilos. ¿Por qué es bueno medir antes? Porque si no luego aportamos mucha Claro. materia verde y nos cambia la humedad, ¿vale? Entonces algo que hemos acabado de echar nos puede modificar los datos y esto Sí, no. yo por ejemplo, siempre que veo la compostera, lo último que hago es echarlo, Ujú. del material nuevo. Exacto. Entonces, separo kilos de materia verde, kilos de materia seca por separado, ¿vale? Luego sí que una vez troceado, o sea, pesado y troceado, sí que lo puedo o bien mezclar. Javi prefiere las capitas, ¿verdad? Sí, yo lo hago por capas. Le gusta más ponerlo por capa, pero ahí es una decisión de cada uno, o sea, poner un poco de verde, un poco de Sí, seco. yo lo hago porque luego a la hora de arear no hay tanto, porque si está todo junto, pues es más fácil. ¿Ves? Se mezcla. Eso es experiencia. Porque si luego le echas mucho y luego le echas poco, pues ya no sabes si está mezclado bien. Ujú, exacto, entonces vaya a 6 capitas o otra opción, como se os haga más fácil. Entonces aquí es muy importante que cuando lo vayáis a pesar, la sonrisita, digamos, de la pesa es encender y apagar. Aquí en unit, tenéis kilo, le puede dar libras y otras medidas, pero nosotros vamos a utilizar kilos, así que fijaros bien que esté en kilos. Y Teir, en la tara, si estáis utilizando una bolsa, no hace falta porque no pesa nada. Yo a veces, como tengo bolsas porque no usamos bolsas de plástico, pues también bolsas. Exacto, O en un esta no cubo, pesa. en un cubo también, vale. Luego quitáis lo del cubo, lo restáis lo del cubo y ya está, eso también. ¿vale? Exactamente. Entonces, si estáis utilizando una bolsa, no O hace cubeta, falta. O un cubeto también. Si es un cubeto o algo que tenga un peso más, ¿no? Sí. Tenemos que restar el peso o lo cogéis, ponéis tail y luego le echáis la tara y luego le echáis el material. Pero yo creo que lo más fácil es pesarlo una vez y siempre es el mismo Sí, cubo el mismo. y saber qué vais a restar. Y luego, último, importantísimo, Airear. airear. Exacto, entonces. Bueno, luego aparte de airear, yo cuando siempre, si queda algo en verde por ahí, lo tapo un poco como seco, para que no vengan los mosquitos mucho. Exacto. Porque si lo dejáis a lo mejor lo verde, pues ya van a venir los mosquitos más. Exacto, la mosquita de la fruta Sí, famosa. van a seguir estando, pero a lo mejor si lo hacéis, ponéis la capa seco, lo último, es para que vengan menos. Exacto, que no sean tan atraídos, Sí. ¿vale? Y bueno, aquí os he puesto una aplicación porque cuando vamos a echar materia verde, materia seca, la calidad de nuestro compost está también muy influenciada por lo que es la relación entre carbono y nitrógeno. Entonces, existe una aplicación que se llama Compost UMH, que está hecho por la Universidad Miguel Hernández, es una aplicación gratuita. Entonces, aquí tenéis varias herramientas, entre ellas está la calculadora. Entonces, si ponéis, no sé, echado 3 kilos de cáscara de patatas, no están todos los materiales, pero Claro. para que tengáis una idea os viene muy bien. Y medio kilo de ramas secas. Sí, no. Os sale en automático la relación entre carbono y nitrógeno y si está muy alta o muy baja, os corrigen, les dais a corregir y le dicen, mira, si habéis echado 5 kilos de materia verde, es mejor que le echéis tanto de materia seca. Entonces os ayuda también a equilibrarlo más. Sí, es una ayuda más, una herramienta más, no es obligatoria, pero es una herramienta más, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco los materiales que habéis recibido para apuntar todos esos datos que hemos visto, ¿no? Sí, Porque si no, no los recordamos. Si lo hacemos de memoria, no. Por lo menos a mí no se recuerda nada. Yo no me recuerdo nada. Entonces, os hemos enviado una tabla que podéis utilizar en el momento, si os hace más fácil, y donde vais apuntando la fecha, quién ha tomado la medición y todos esos datos, con la parte de datos obligatorios, que son los que más medimos, Sí, y lo que acabamos de ver, y otro más facultativo que son la parte de observación, el olor, el color, Sí. si hay un charquito de agua es el exhibiado, entonces hay bastante humedad, etc. Y aquí os pongo 2 ejemplos de cómo lo han utilizado en otros centros. Aquí han hecho un cuaderno, han impreso varias y así lo tienen todos ahí y aunque lo vayan luego apuntando en el formulario online, lo tienen ahí, pueden volver a él y también utilizarlo para... Es muy buena idea, ¿Sí, no? lo vayan haciendo y luego lo vas poniendo también en la aplicación. Exacto. Y aquí otra opción, han hecho un rincón del huerto y van poniendo aquí cada mes todas las mediciones que hacen y cualquiera que pase por ahí puede ir viendo cómo va la compostera y cómo se está dando el proceso, ¿vale? Ideas aquí tenemos muchísimas, ¿eh? Los centros de verdad se ponen súper creativos y eso es muy bien y lo que hace que enriquece todo el programa. Y aquí tenemos unas fichas que podéis imprimir y plastificar, como han hecho en este caso, ¿vale?
Y viene muy bien, sobre todo con los alumnos más pequeños que tienen como algo más visual y pueden apuntar aquí eso, el peso, etcétera, y luego con un lápiz de esto de Sí, pizarra. lo vas apuntando ahí lo que han echado. Exacto, y luego lo podéis borrar y volver a utilizar. En este caso también lo han colgado, en otros casos podéis tenerlo, llevarlo y luego cada vez que vais tomando datos lo podéis borrar y volver a utilizar, así que luego cada uno luego se organiza como más piensa correcto. Y vamos al formulario. Todos esos datos, de la manera que lo habéis registrado, es muy importante que luego lleguen aquí, ¿vale? Entonces aquí tenéis un poco una imagen de lo que es parte del formulario. Sí, es el que utilizamos nosotros. Exacto. Y aquí el código QR con el enlace, ¿vale? Ahora lo vamos a mirar un poco por encima, pero bueno, lo conocéis. Vamos a verlo un segundo. Es lo mismo que hacéis vosotros, vamos, es lo mismo. ¿Lográis ver el formulario o seguís viendo la presentación? A lo mejor no. Creo que ven la presentación. Hay que dejar de compartir. Sí, vemos el formulario. ¿Lo Hemos veis? visto formulario, sí. Bueno, ok, perdón. Muy bien, entonces aquí tenéis un ejemplo, nombre, docente o grupo escolar, la fecha muy importante, los kilos. Una cosa importante, los kilos hay que anotarlo con un punto. Si son 0,733, tenéis que poner un punto porque la coma no la reconoce, ¿vale? Y lo mismo si son 5,3 kilos, si no ponéis coma y si no ponéis el punto, me aparece 5.300 kilos. Y claro que no son, pero es muy importante esto, ¿vale? Temperatura del compost, aquí la humedad, como veis, tienen la letra y la correspondencia de los números, porque algunos modelos pueden tener números, ¿vale? pH, y bueno, si detecta que el compost está maduro, en el caso que no, nada, sí, lo pesamos, ¿no? Lo pesamos antes. Y luego la segunda parte, bueno, ahora no me deja avanzar. Hay que rellenar todo para que sea la próxima. Bueno, vamos. Bueno, la segunda parte es más facultativa y tiene, a ver, perdón, dame un segundito. 2, 7, 3. Vale. Y aquí vamos a poner fundación. Vale. Entonces seguimos y aquí sale la parte que decías tú, ¿no? Sí, este es el olor. El olor, tenéis 3 opciones. Si existe lixiviado, o sea, el líquido que sale de la compostera, si hay fauna, qué tipo y alguna observación. Por ejemplo, nosotros aquí... Yo, por ejemplo, aquí, que hacemos aquí, los primeros que sale es lo de los kilos, pero yo los peso, pero luego los kilos lo he hecho lo último. Aunque lo pongo aquí lo primero, yo eso lo hago lo último. Sí. Lo de los kilos lo peso, pero vamos, luego lo he hecho a la compostera lo último. Es lo que... Exacto, lo podéis pesar antes y echarlo al final. Lo importante es la medición en ese orden. Incluso si os parece bien, podemos cambiar un poco el formulario, ponerlo en el orden correcto, como os parezca más. Luego me lo vais diciendo. Y bueno, enviar y listo. Y luego, en las observaciones, lo último, si, por ejemplo, si un día a lo mejor no está llena la compostera, yo, por ejemplo, pongo la compostera hoy estaba llena, no he echado material verde o no he echado nada, lo pongo en observaciones, por ejemplo. Exacto, poner algo porque luego nos parece que no lo vamos a recordar, pero luego vamos a observar el dato en un mes y decimos, ¿por qué ese día no he echado nada de materia verde? Sí. Si, por ejemplo, todo estaba bien, porque, por ejemplo, no había o porque la compostera estaba llena. O sea, nos viene muy bien alguna observación específica que nos... Y también yo lo que suelo poner en la compostera, como tenemos 2 composteras, pues pongo compostera 1, compostera 2. Como tenemos 2 en la fundación, pues pongo eso también. Exacto. Aparte lo que pase, si tiene alguna cosa. Exacto. Vale. Sí, chicos, yo quería pediros un favor. Sí. Nosotros estamos tenemos las copias hechas para apuntar los datos físicas. ¿Me podéis? Pero no, yo todavía tengo ese registro hecho en papel, pero no os he mandado ningún dato online. ¿Me podéis, por favor, volver a mandar, porque no sé dónde estará ese correo, el enlace para trasladar esos datos a esa aplicación y así ya los vais teniendo, porfa? Claro que sí. Vale. Vale, muy bien, listo. Perfecto. Y bueno, esto es el formulario y creo que ya
podemos volver a la presentación. Entonces, ok. Esto es un poco el resultado, ¿vale? Del formulario, porque vosotros decís, bueno, yo apunto los datos, etcétera, ¿y qué sucede? Pues llegas a se genera lo que es un Excel, ¿vale? Que aquí lo veis, yo voy en respuesta, se me abre un Excel y bueno, este Excel ya lo tengo abierto aquí para que lo podáis ver. Ahora os lo muestro y bueno, desde este Excel sale, se pueden sacar gráficos, ¿vale? Esto es de un colegio del año pasado, entonces los kilos de materia seca y verde, la temperatura, cómo va subiendo, bajando, el pH, entonces eso me permite también de manera muy visual utilizar estos datos para esto. E incluso lo que son, por ejemplo, de la ESO, pueden hacer lo mismo y ¿no? Aprender a hacer gráficos y utilizar los datos. Sí, también, para que vayan aprendiendo también estas cosas y, o sea, bueno, si ya lo saben, para que lo vayan repasando también. Exacto, aplicarlo directamente, Sí. ¿no? Porque muchas veces nos enseña a hacer los gráficos, pero nunca tenemos datos directos Claro, eso es. para hacer. Entonces, con esto podemos también utilizar este conocimiento, aplicarlo y sacar datos que nos pueden venir bien. Incluso lo podemos colgar en la pared del colegio, ¿no? Y decir, mire cuánto hemos compostado este año, etcétera. O sea que es muy útil, ¿vale? Entonces, el Excel, bueno, un segundo que os lo muestro. Aquí. Y esto. ¿Vale? Para que tengáis un poco una idea, entonces aquí me sale el nombre del centro, la fecha, entonces yo puedo ir también, ver cómo va cada centro, ir viendo si hay algún problema, algo que no funciona, cómo va el olor, etcétera, etcétera. O sea que yo esto también lo puedo utilizar para ver que todo esté bien y decir, hay alerta roja, por eso es bien que vayáis poniendo, no digo toda la semana, pero una vez al mes esos datos porque podemos intervenir antes, ¿no? Así que podemos ver si hay algún problema, podemos intervenir con más rapidez. Y vamos a volver a la presentación, ya prácticamente hemos terminado y dejamos espacio a vuestras dudas. Entonces, adelante, si tenéis alguna duda sobre el registro de datos. Pues yo sí, chicos, mirad. A mí me están dando los datos de pH y humedad correctos o dentro de los límites normales, pero ¿cómo puede ser? Porque la temperatura no. Yo soy consciente, y no sé si os acordáis cuando vinisteis al cole, de que nosotros teníamos un exceso de materia seca que hemos intentado compensar con residuos del comedor, pero es verdad que en este comedor salen residuos, no salen todos los residuos que queremos de materia verde. Entonces, la temperatura me sigue dando baja. No hemos conseguido levantar esa temperatura ¿qué llevamos? 2 meses. Entonces, no sé, ¿qué puedo hacer? A ver, una manera si la temperatura está baja es porque de alguna manera el proceso no ha empezado. Claro, no está funcionando. Entonces, hay algunos activadores, ¿vale? Hay unas maneras que se usan para activar ese tipo de proceso, ¿vale? Uno de ellos puede ser o echarle ortiga o purines de ortiga, pero hay que hacerlo, si quieres luego te explico bien, pero el purín de ortiga es muy fuerte, ¿vale? Tiene mucho nitrógeno, entonces tampoco hay que exagerar, pero echar un manojito de ortiga troceada o bien preparar un purín que es como una infusión de la ortiga y luego diluirla con agua y ir pulverizándolo para que se active un poco ese proceso. Vale, pero ¿vosotros creéis que con un manojito de ortigas en esa compostera que está llena de cosas suficiente? No, a ver, yo creo que no. Hay también que probablemente si usáis en el huerto, uno de los tratamientos, ¿no?, en agricultura ecológica que son nocivos, es el purín de ortiga, lo puedes encontrar hecho, pero igual también hay que tener en cuenta que ni siempre estas altas temperaturas de 50 son muy rápidas, son algunos minutos. A veces sí que ocurre, pero no lo conseguimos detectar porque no estamos viendo la compostera todo el tiempo. Entonces yo creo que ahí hay que ver si ves que va disminuyendo la cantidad de la compostera, que se va mezclando bien, que el olor está bien. Se está haciendo el compost, aunque no suba tanto la temperatura, porque es verdad que a veces son periodos muy, muy rápidos, ¿sabe? Pero aunque no suba, aunque yo no pille el pico de temperatura más elevado, lo normal
o lo habitual. Mira, ahora que hace frío, debería tener una temperatura más alta que la temperatura exterior. Entonces, Sí, ahora eso sí, estamos a eso sí. 8 días, entonces tú si tienes una compostera que está igual a 20 hasta 30, está bien, ¿sabes? Que ahí están actuando las Bueno, bacterias. vale, lo iré yo, Hacer nosotros una tenemos, comparación, porque es verdad que a veces la temperatura exterior puede influir, pero ahora mismo debería estar más alta, que estamos con temperaturas muy, muy bajas y vale, la vale, compostera se vale, pues, mantiene un poco más caliente. vale, pues gracias, miraremos eso, pero ya te digo que siempre me sorprende que me dan los otros valores dentro de un rango normal y la temperatura no hay manera. Entonces, vale, gracias. ¿Y De qué todas formas, yo soy temperatura consciente tenéis ahora? Solo para de que me que cuente también. no sube, cuando yo lo mido, que lo medimos los viernes nosotros, tengo que subir ahora después de esta formación, no pasa de los 25 grados. Bueno, 25 grados está bien. Sí, por la, O la sea, nuestra suele dar eso. Ahora mismo. Ah, invierno vale, Y, vale. te Es tienes que que y preocupar cuando no te pasa de los 12, 15 grados, no, vale. Es que yo, porque vale, hay no sé. muy baja, pero 25 Vale, grados, tomando en cuenta que afuera hay 7, 8 grados, Sí. está bien, está bien. vale. Bueno, pues vale, pues nada, Y gracias. solo otra consulta. ¿Vosotros tenéis la compostera llena hasta qué cantidad de la compostera? No, Hasta más o menos ahora qué mismo altura. se ha reducido el volumen claramente. Ujú. Llena, pues que estará 2/3 a lo mejor de compostera. No, entonces está muy bien, mira, y si veis que va reduciendo, estáis echando y va reduciendo, es un indicador que va funcionando el proceso. Ujú. Vale. Vale, yo soy consciente de que sigue faltando materia verde porque tenemos poco. Entonces, pero como los datos me dan bien, pues no he optado por traer de casa o algo así, vamos, que estoy esperando, pero vamos, que lo de la temperatura sí que no sabía muy bien cómo iba, pero bueno, ya lo sé, ya, gracias, ya tomo medidas. Igual lo vamos Sí, monitoreando, vamos mirando. ¿vale? De ahora en cuanto me pueda subir, te mando el enlace, me pueda subir los datos, lo veo, Vale, y al verlo podemos tener una idea más clara, ¿sabes? Y ver si ha habido un momento en que ha aumentado y luego ha ido bajando, eso es síntoma que se ha activado la temperatura no, por eso os lo digo, porque yo, como solo medimos una vez a la semana, la temperatura se mantiene en ese rango, entre 19 y 25 todo el rato. Entonces, Bueno, mándame los datos y lo vemos. vale. Y intento seguir así y si hay que intervenir, vamos a intervenir. ¿Vale? Gracias. Mira, que tiene maestro Padilla ya se va, había pedido antes la palabra Vale, Ay, perfecto. y preguntaba si les podíamos enviar los datos de los coles. Sí, Entonces yo creo que sí, Morena, no sé si podemos, ¿no?, hacer un poco para que vean cómo sí. están yendo y puedo conocer, ¿no? Selecciono Estaría bien, selecciono el enviamos colegio, a mando todos. la tabla Excel. Sí, claro. Sí, podemos enviar así a todos para que veáis un poquito Ujú. cómo están. Si también podéis esta semana rellenar y así cogemos unos datos, ¿no?, más actuales y a lo largo de este mes hacemos llegar, pero para recabar lo que todavía no habéis subido. Claro que sí, perfecto, me lo apunto. Muy bien. Hay un montón de gente con la mano levantada. Sí, ¿eh? Vale, Margarita, vale. si quieres, Sí, adelante con tu duda. sí, gracias. Es que estaba escuchando lo que ha comentado Amor sobre la temperatura y justamente, ¿me escucháis? Sí, Sí, sí. Sí, justamente nosotros tenemos una temperatura entonces bastante baja porque esta mañana estaba a 12 grados. Entonces, de cara a activarlo, tendríamos que añadir ortiga o hay alguno, porque claro, la ortiga no tenemos ninguna zona donde haya ortiga cerca. En el jardín del instituto no hay. Y no sé si hay algún otro tipo de material que nos pueda servir para acelerar el... a ver, sería bueno antes que nada ver también los otros parámetros, ¿vale? Y para ver cómo van. Y aparte de esto, por lo general, si no tenéis ortica, también puede venir bien el sustrato del huerto, ¿vale? Si tenéis sustrato, porque tiene bacterias. Ese sustrato tiene bacterias que activan un poco la
¿te refieres a sustrato de este que venden en sacos? No, en sacos no. Si tenéis ahí huerto, etcétera, un poquito de sustrato puede venir bien porque tienen las bacterias que activan la... O sea, las bacterias están ya ahí en el suelo, ¿vale? Entonces te pueden aumentar ese tipo de descomposición, por ejemplo, si no tenéis ortiga. También venden activadores, pero son ya más, yo creo que ya es algo más específico para si tenéis de verdad problemas en el arranque del compostaje. Y Cuando bueno, he dicho el sustrato es la tierra, es como coger un poquito de la propia tierra que tenéis en el huerto, ahí en los bancales, o no de que compráis el saco de sustrato, sino que echar para que igual si no hay muchas bacterias, ¿no? Que lo pueda ampliar el número, ayudar a ampliar. Pero un poquito. Valdría añadir un poco de tierra, por ejemplo, de lo que esté alrededor de las plantas de jardín, que es lo que hay en el centro. Si no es de macetas, sí, ¿no? No, de suelo, jardín del suelo. Sí. Eso valdría. Vale. Sí, porque ahí mismo están las bacterias que luego son la misma que descompone nuestra materia orgánica. Entonces no es echarle palas y palas, es un poquito y mezclarla bien para que las bacterias que están ahí vayan comiendo, se reproduzcan, aumenten y ya te activan la... Vale, pues haremos eso. Sí, gracias. Y quería dar paso a Ignacio, que también tenía la mano levantada. Sí, gracias. Oye, mira, yo he ido mandando los datos a medida que los íbamos recogiendo. Yo no sé si los habéis recibido todos, pero cada semana lo hemos hecho. En Navidad hicimos un parón de incorporar materia y lo único que hicimos fue airear y remover. Y efectivamente he notado que la temperatura más o menos va oscilando entre 12, 20, 16 ahora, las 3 últimas veces que lo hemos... Y era mi pregunta. ¿Tengo que seguir añadiendo materia seca, materia verde, aunque parezca que la temperatura no sube tanto? Huele bien, se reduce, parece que se va reduciendo lo que añadimos. Y siempre en la parte de arriba siguen habiendo hojas secas, ¿no? Aunque lo remuevo, sigue habiendo hojas secas. Si sigo añadiendo materia verde, porque el problema mío ahora es la materia seca, claro, que la materia verde, como en el comedor me la proporcionan, les tengo que parar. Y digo, no me mandéis más porque ya no necesito. Esa sería la primera pregunta. Luego lo de los mosquitos esos, desde hace mucho aparecieron las moscas esas y hombre, es un poquito molesto porque los niños en cuanto ven una mosquita ya se ponen nerviosos. Son pequeñitas de esta de la fruta, pero bueno, que están ahí perpetuas. Y nada, a ver si me podíais ayudar en eso. ¿Tengo que añadir o lo paro? O ¿qué puedo hacer? yo creo que sí, que deberías añadir todavía, seguir echando y midiéndolo, las temperaturas. Y aunque sea ese bagaje, porque hay días que parece que sube a 20, otros que bajaba. Hoy estaba a 16, pero eso claro, no, hacía mucho frío. Eso es normal, porque va subiendo y va bajando. Cada día va, como se va, pues se va moviendo. Y cuando se acaben las hojas, ¿qué materia seca ha hecho? ¿Solo cartón? Es que no sé si... Pero ¿por qué no tenéis más hojas, no? Habéis recogido Claro, las hojas que tenía en el patio y de habéis momento quedado ya sin stock. estoy echando hojas secas. Y hoy, por ejemplo, iré a la casa de campo y recogeré más. Pero claro, veo que la producción esta se va a acabar en algún momento. Entonces, ¿qué añadiríamos? Nosotros, como no tenemos hojas, estamos echando cartón. Pero también, yo no sé si cerca de vuestro cole o si tenéis, Ignacio, dime de nuevo cuál es tu cole, que ahora no me Sagrado acuerdo, Corazón. perdón. Estamos en el centro de Madrid. En el centro de Madrid, ¿no? Entonces, una cosa es hablar también, ¿no? Con la junta, si tenéis contacto con vuestra junta de distrito, si os puede facilitar restos de poda para que lo podáis utilizar, porque muchas veces lo que el ayuntamiento hace con el material de jardinería es triturarlo. Y si tenéis esa facilidad, lo podéis pedir, si os puede facilitar alguno, ¿sabe? Trituradito y lo vais echando para compensar la parte verde que estáis echando. Y a la compostera, siempre, cuanto más materia orgánica echamos, mejor, ¿sabes? Sí, porque va bajando y tú vas haciendo, luego vas a tener más producto de abono, porque puedes sacando ya cuando tenga una cantidad de abajo y seguir echando. Entonces, y aunque tenga trozos de hoja seca, cuando hace la criba, esto vuelves a meter
porque cuanto más grande es el residuo que echamos, más tarda en decomponerse, aunque sea hojas secas que son finitas, porque las bacterias se distribuyen por superficie. Entonces, cuanto más pequeño, más rápido ellas van a poder distribuirse, tener más cantidad y hacer con que se transforme ese alimento. Y cuanto más grande, pues va a tardar un poquito más, pero están ahí, están haciendo este equilibrio, ¿sabe? A la hora de esta mezcla final. Entonces, sí que es importante, si vas a echar mucha materia verde, húmeda, ¿no? Que no dejes de echar la seca, sobre todo porque ya tenéis Yo cada vez mosca. que he echado materia seca, el doble de materia húmeda. No nos hemos pasado ni solo hemos echado materia seca, ni siempre en la proporción de 1 a 2, como me habéis dicho. Y los cartones perdona, que lo preguntaba antes, que si echar pequeñito para que os ayude a equilibrar más que nada por las moscas, porque es verdad que tuvimos un periodo más prolongado de lluvia y esto ha hecho con que la materia, muchas veces lo que esté dentro, se haya humedecido más, ¿no? Por el clima que había Sí, ha afuera. estado siempre húmedo. Sí. Sí, por eso, de hecho, habíamos aconsejado, como iba a ser las vacaciones, para evitar pudriciones y había mucha lluvia, de suspender, pero ahora podéis ya que estáis otra vez en el cole y estáis monitoreándolo cada semana, podéis volver a echar, porque justamente más comida le damos a la bacteria, más ellos van produciendo. Y si no lográis tener la mitad justa, hasta 1/3, ¿vale? De seco, está bien. O sea, no dejéis de echar verdes porque no tenéis exactamente la mitad, porque igual se va equilibrando, ¿vale? Vale. Claro, si podéis tener la mitad, perfecto, pero la perfección no Vale. siempre es el mundo. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. A ti. Pues nada, no sé, yo creo que ya no hay más preguntas, no veo más mano levantada, así que yo creo que ya podemos terminar el laboratorio. Sí. Ha sido un placer como siempre, me encanta que participéis mucho y hagáis preguntas. Y... Sí, que vengan aquí que vengan aquí a contarnos sus problemas, cómo le ha ido también. Sí, ¿no? Y conocer y ver las ideas que van saliendo. Así que nada, damos por terminado entonces el tercer laboratorio online. Nos vemos en un mes, ya os mandaré toda la información, pero nada, un placer como siempre, que tengáis un buen fin de semana. Y hasta Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.